tarde, aquí en la ciudad de Magnolia, Texas. El Señor nos ha bendecido con una lluvia preciosa. Y así como esa lluvia desciende del cielo, dice el Señor, así será mi palabra, no regresará a mí vacía. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el Evangelio según Mateo, capítulo 13, vamos a recordar las palabras hermosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la enseñanza del trigo y la cizaña. 24 del capítulo 13 de Mateo dice así: le damos la gloria a nuestro Dios, Padre y Espíritu Santo, amén. Dice, y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y la iglesia dice, pero mientras venía el hombre, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde fue esa cizaña? Y él dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger al trigo en mi granero. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias esta tarde, Dios amado, por tu palabra. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Sabemos que estamos viviendo, Señor, tiempos muy difíciles. Pero yo clamo en esta tarde, precioso Dios, que seas tú obrando de una manera especial en nuestras vidas, para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, puedan ser edificados por tu palabra, para que sea tu palabra instruyéndonos a todo, Señor, lo que tú la has enviado. Gracias, papá, por tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que uses mi vida para bendición de cada uno de mis hermanos y mi propia alma, porque yo también lo necesito, Padre bueno. En el nombre de Jesús, usa tu palabra, Señor, también a nuestros hermanos que nos mirarán, Señor, en las diferentes naciones, el cual tú has permitido que esta señal llegue, Señor. Que sea tu palabra bendiciendo también a nuestros hermanos que a la distancia anhelan escuchar, Señor, el consejo de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, oh Señor, atamos toda palabra de hombre y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu, mi Dios amado, hablando en esta hora. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Y tu amada iglesia decimos amén y amén. Tome su asiento, amada iglesia, gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Algo que me llamó bastante la atención de esta enseñanza, amados, me gustaría que compartamos un poquito lo que es el trigo en sí. Vea, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que el trigo era el alimento básico que necesitaba el pueblo para saciarse su necesidad. Y me gustaría compartir un poquito acerca de esta realidad. Vea conmigo, por favor, allá en Génesis capítulo 30, versículo 14, donde el trigo, hermano, es la planta que cultivaban en Babilonia, en Mesopotamia, en Egipto, en Palestina y muchos alrededores. El trigo, hermano, era, por decirlo así, el grano más importante en la alimentación de una nación, de un pueblo. Gloria a Dios. Amén. Pero miren lo que dice Génesis capítulo 30, versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo, gloria a Dios, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandragoras
de tu hijo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no traigo este pasaje? Para ver que desde el Génesis, hermano, el trigo era necesario. El trigo era el alimento que podía sostener la vida de una persona. Éxodo capítulo 9, verso 32 dice: mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque era tardío. Vemos que en Egipto plantaban, como tenemos claramente la historia de José el soñador, cómo Dios usó a este hombre para preparar 7 años, hermano, de mantener ese trigo en los graneros para poder subsistir 7 años de sequía. ¿Qué nos dice el Señor? Hermano, vienen tiempos de sequía y tenemos que amacizar ese trigo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Éxodo 34, 22 dice también celebrarás las fiestas de las semanas y de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. El pueblo de Israel, hermano, siempre le daba gracias a Dios por la cosecha. Mire, hoy usted no plantamos viña, no plantamos trigo, pero por esa misma razón, la mejor cosecha que usted y yo podemos llevarle a Dios es la cosecha que está en nuestro corazón. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Deuteronomios 8:8, si quiere apúntelo en su casa para que lo lean por allá. Deuteronomios 8:8 dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueros, granados, tierra de olivos y de aceite y de miel. Todo eso gustaba al pueblo de Israel porque Dios así lo hacía. Bendito sea el Señor. Me gustaría observar un personaje de todo este amplio, hermano, y grande de lo que Dios hacía con sus siervos en la antigüedad. Vaya conmigo a Jueces, eso sí lo vamos a leer determinadamente para que usted se goce conmigo en la lectura de la palabra. Gracias te damos, Señor. En el libro de los Jueces vemos a 13 jueces que Dios levanta, gloria sea el Señor. Pero uno de ellos, hermano, precisamente este personaje bíblico que vamos a leer, hermano, precisamente estaba haciendo eso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Versículo 10 del capítulo 6 de Jueces. ¿Ya lo tienen? Amén. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mire qué tremendo. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba, hermano, limpiando el trigo y a la misma vez guardándolo para que no llegaran los madianitas a robarse el trigo. Desde la antigüedad, hermano, Dios mostraba a través de estos ejemplos la importancia del trigo en la vida del hombre. Alabado sea el Señor. ¿Por qué cree que Jesús usó esa metáfora para compararnos a nosotros como trigo? Amén. Todos nosotros somos trigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos nosotros somos trigo. ¿Por qué, hermano? Ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra. Por esa misma razón dice el Señor en su palabra: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué no le dice al que está a su lado que esas mismas palabras son para ti? Tú eres esforzado, valiente, y también Jehová está contigo. Amén. Esas son las realidades, hermano, como a la luz de la palabra, hermano, también lo hacían en ofrenda a Dios. El trigo, hermano, era usado también como ofrenda especial
para Jehová de los ejércitos. Y me gustaría que lo veamos. Bendito sea el Señor. En Levíticos, alabamos tu nombre, Señor. Levíticos 23. ¿Cuántos se gozan esta tarde? Mire qué interesante. Levíticos capítulo 23, en el versículo 14 dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es porque vuestras edades en donde quiera que habitéis. Hermano, el pueblo no podía comer sin antes primero ofrecerle la primicia del cultivo a su Dios. Bendito sea Jesús. Amén. ¿Por qué cree, hermano, que me gozo tanto? Alabamos tu nombre, Señor, como también el Señor, usando la misma experiencia en el libro de Ruth, usa a esta joven para que estuviera también trillando el trigo con estos siervos de Booz. En el Ruth capítulo 2, versículo 14, dice así, Ruth capítulo 2, verso 14, y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en la vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Bendito sea el Señor. El trigo, hermano, en toda la historia bíblica era, hermano, simbólico para que el Señor hiciera saber algo importante. También el Señor usó la señal de la semilla de trigo, como que la semilla del trigo es también su palabra. Amén. ¿Cuántos se gozan esta tarde? Me gustaría ponerles un video muy interesante. Alabamos tu nombre, Rey. Y se goza conmigo en esta hora. Gracias te damos, Cristo de la gloria. Que todos los que nos ven por la pantalla se gocen también de la misma manera. Ponga atención en este corto video. Son 2-3 minutos. Gloria a Jesús. Te damos toda la gloria al Rey. Observe esta plantación de trigo. Ciertamente uno de los paisajes más bellos que podemos contemplar. Pero no se deje engañar. En medio de estas espigas de trigo también se encuentra la cizaña. Intente identificarla. A simple vista es prácticamente imposible porque su apariencia durante todo el crecimiento es semejante a la del trigo. Por eso, el Señor Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, les enseñó a sus discípulos que solo el tiempo demostraría la verdadera identidad de cada uno. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y es exactamente en ese momento cuando surgen las diferencias. Cuando ya está maduro y lleno de fruto, el trigo se inclina y se doblega. Por otra parte, la cizaña no produce frutos y no se inclina. Por el contrario, se eleva entre las espigas de trigo y sobresale entre ellas. Y es en ese momento que se realiza la separación. La cizaña es arrancada y el trigo es almacenado en el granero. Al mirar hacia una multitud que se encuentra dentro de una iglesia, todos parecen ser iguales, al orar, al cantar e incluso al hablar sobre las cosas de Dios. Pero solo los nacidos del Espíritu poseen frutos de justicia y se inclinan como el trigo delante de la voluntad de Dios. En cambio, el cristiano cizaña, es orgulloso y no acepta la disciplina, no se inclina y se mantiene erguido porque le gusta aparentar una supuesta santidad. Sin embargo, su interior es completamente tóxico. Y siempre será así,
Donde haya trigo, también habrá cizaña para confundir, envenenar y, si fuera posible, lograr incluso que el trigo sea arrancado y lanzado al fuego. Solamente el tiempo revela lo que hay en el interior de cada uno. Es en el momento de las luchas, de los desiertos, cuando somos sacudidos e incluso golpeados, que demostramos lo que hay en nuestro interior. Si usted fuera trigo, los frutos aparecerán y permanecerán. Pero si fuera cizaña, no se inclinará y mostrará su verdadera cara. Seguramente ya se han preguntado por qué hay personas que, a pesar de obrar con mala fe, logran los mismos o mejores resultados que las personas que practican el bien. Sin embargo, de acuerdo con la parábola del sembrador, lo bueno y lo malo pueden aparentar ser iguales durante un tiempo, pero al mismo tiempo se encarga de demostrar quién es quién. Gloria a Dios. Interesante la enseñanza. Interesante video. Sigamos. Regresando a la escritura, vamos por favor de nuevo ahí a Mateo capítulo 13, donde empezamos el principio. Gloria al Señor. Ahí el Señor habla a sus discípulos que es importante avanzar en el camino, pero vean qué interesante las palabras de Cristo. En el versículo 24 el Señor hablando dice: y le refirió otra parábola diciendo que el reino de los cielos se parece, es semejante, es igual a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Alguien que me busque rápidamente Lucas capítulo 8 versículo 11 y mire lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Amén, amén. ¿Alguien lo encontró? ¿Qué dice la palabra? 8. Versículo 8, capítulo 8, verso 11. Esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Hasta ahí. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El Señor desea que su palabra, hermano, haya caído en buena tierra en nuestro corazón. Porque recordemos también la parábola del sembrador nos enseña que dependiendo en qué terreno caiga la semilla, así va a producir fruto. Si la semilla en nosotros no cae en buena tierra, hermano, la semilla primero es arrebatada por las aves, dice el Señor. Esa es la que oye la palabra por un tiempo y después se aparta del camino. Por eso dice el verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién representa ese enemigo? ¿Quién es ese enemigo? ¿Estamos seguros que es Satanás? ¿Estamos de acuerdo? Satanás, hermano, bíblicamente es el que se encarga, hermano, de sembrar esa mala semilla en nuestros corazones. Y por esa misma razón empezamos a ver, hermano, cambios en el comportamiento de nosotros. Y el Señor desea que, hermano, no caigamos en las artimañas de Satanás, porque vea, usted y yo podemos estar activos trabajando en la obra de Dios, pero el verso 25 dice que este cuerpo se cansa y como los siervos de su Señor se durmieron, el enemigo vino. Ahora, el punto importante de esta enseñanza, amados, como dice la palabra, verso 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Viendo entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembramos buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que arranquéis también, arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro
hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarlo en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mis graneros. ¿Cómo entonces podríamos comparar o entender más claro esta enseñanza que el Señor nos da? La diferencia de lo que es el trigo y la cizaña. La cizaña, como vimos en el video, es igualita casi, hermano, igualita que la planta del trigo. Pero la cizaña no lleva fruto. El trigo lleva fruto y el mismo peso del fruto lo hace doblegarse, doblarse. Y eso representa que así como el Señor nos compara como trigo, al nosotros dar fruto, hermanos, nuestro corazón, nuestra mente se va a doblegar a la voluntad de Dios. En cambio, la cizaña no. Así como lo explicó este hombre en el video. El diccionario nos dice que la cizaña es un pasto venenoso que se aparece al trigo, pero con semilla más pequeña. Por lo general, la cizaña se debaja en los campos hasta el tiempo de la cosecha y luego se separa del trigo durante el escurrimiento. Y Jesús se refirió a la cizaña que crecía con el trigo como una parábola para ilustrar el maligno del mundo. ¿Sabe? Viéndolo desde el punto de vista de Jesús, la cizaña representa al mundo, los hijos que no están en el camino de Dios. El trigo somos nosotros, los que hemos, hermanos, recibido a Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasa con la cizaña? Precisamente el día de ayer platicaba con un hermano y me decía que recibo llamadas de amigos. Ellos son cizaña. ¿Qué van a hacer tarde o temprano? ¿Cuál es el propósito de la cizaña? Esas malas amistades, hermanos, no tienen buenas intenciones para contigo que estás queriendo esforzarte en mejorar tu vida en Cristo. Esas malas amistades van a tratar la manera de apartarte de Dios, de inducirte a los caminos que ellos andan, en vicios, hermanos, de todo tipo de vicios. Dios compara la cizaña precisamente con el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Vemos que las cizañas son personas orgullosas y arrogantes, que cuando usted y yo tratamos de hablarles del Señor, hermano, empiezan a burlarse de nosotros. Empiezan a rechazar el mensaje de Jesús. Y ahí lo podemos comparar en lo que Pablo dijo en el capítulo 1 de Romanos, cuando habla, hermanos, de todo lo que la gente que no quiere nada con Dios empieza a hacer. ¿Cuántos se acuerdan de lo que dice el capítulo 1 de Romanos? Es tremendo. Se lo dejo de tarea, léalo en su casa. Empezando desde el verso, hermano, 1 en adelante, Pablo aplica tremendamente la palabra de Dios. Y en el verso 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En el verso 18 dice él: porque todo, hermano, toda la creación da testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de los seres humanos. Mas, sin embargo, muchas personas no quieren nada con Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. El deseo de esas personas es apartarlo de la voluntad de su Señor. Veamos otro ejemplo. Jesús compara también de la misma manera allá en Juan capítulo 12, en el versículo 24. Alabamos tu nombre, Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan? Amén. Vean lo que dice la palabra. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda sin fruto, mas si muere, llevará mucho fruto. El Señor nos dice a través de su palabra que para nosotros llevar mucho fruto, tenemos que morir a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestros propósitos y doblegarnos a los propósitos de Él. Para que Él haga su propósito en nosotros y llevemos el fruto correctamente del 30, 60 y hasta el 100 por uno. Bendito sea el Señor.
Por eso es necesario nosotros morir. Por eso el Señor lo dice claramente en su palabra. Leámoslo nuevamente en el versículo 23 en adelante. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo me comparo a una semilla de trigo. Yo tengo que morir porque después de mi muerte yo voy a llevar mucho fruto. ¿Qué ha pasado con esa muerte que hizo Jesús? Mire dónde nos tiene el Señor a usted y a mí en este momento. Por la muerte de Jesús, ahora nosotros somos fruto de la muerte del Calvario, de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuál es el legado? El mismo. Amén. Si nosotros no morimos, hermano, no vamos a poder llevar fruto. No se puede. No se puede. Tenemos que morir a nuestros deseos para poder llevar el fruto correcto que el Señor desea. Verso 25 dice: el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aleluya. Pero si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Bendito sea el nombre de Jesús. Ve lo que le estoy diciendo, amado hermano. Es necesario dejar que esa semilla trabaje en nuestro corazón. El trigo se doblega, la cizaña es orgullosa. Por eso mismo, mire, las personas que todavía no han nacido de nuevo, aquellas personas que no han tenido ese encuentro con el Señor, hermanos, son personas que fácilmente blasfeman contra el nombre de Dios, fácilmente blasfeman contra Jesucristo, y muchos de ellos se han atrevido hasta a blasfemar contra el poder del Espíritu de Dios. Bendito sea Jesús. Amén. El trigo son aquellas personas que se esfuerzan para ayudar a crecer en su vida espiritual, tanto en su vida personal como a los de su contorno. Nosotros como trigo, hermano, tenemos la responsabilidad delante de Dios que nosotros seamos, hermano, una fuente de ayuda, una fuente de apoyo, una fuente, hermano, que esté constantemente apoyando al bebito espiritual, al que va en medio, hermano, trabajo, porque el deseo de Dios es que nosotros, que somos trigo, ayudemos en el crecimiento de la obra de Dios. Bendito sea Jesús. Amén. Eso es lo que el Señor desea, iglesia. Vean qué interesante. Alabamos tu nombre, Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Es bien interesante, se parecen mucho. Amén. Casi son iguales. Pero la diferencia de la cizaña es que el fruto no pesa nada. Por eso se mantiene de pie. En cambio, el trigo tiene peso y se dobla. Amén. Bendito sea Jesús. El trigo y la cizaña es una realidad de hoy. ¿Se visten igual? ¿Se parecen? Y a veces se visten mejor que los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Sí. ¿No ha visto la cizaña en los púlpitos? Tienen los mejores trajes y empieza a hablarle de prosperidad, empieza a hablarle de cosas que son superficiales, pero nunca le habla del pecado, nunca le habla de la vida eterna, nunca le habla de la venida de Cristo, nunca le habla de que tiene que cuidar su salvación con temor y temblor. Ese sí sabe, hermano, a ese no le interesa que usted se vaya al infierno. Simplemente desea, hermano, sacar beneficio de las palabras falsas que está declarando. Lo emociona a aquellas personas y empieza a decirle cosas muy bonitas, pero al tiempo de finalizar el servicio empieza a sacar la lana de las ovejas.
Ay del que se apacienta a sí mismo, dijo el Señor. Ay de los que quieren solamente sacar la lana de mis ovejas y permite que las gordas pisoteen a las flacas. Léase Ezequiel 34. Ezequiel 34, el Señor nos habla todo eso. Por eso, miren, las cizañas son falsos cristianos. Las cizañas son falsos cristianos. ¿Cómo podemos analizar un falso cristiano? Hay varias características. Como dijo el video, hermano, paralelamente lo vemos en toda la palabra de Dios. La cizaña no le gusta someterse a ninguna autoridad. La cizaña no le gusta someterse a nadie, porque todavía hay mucho orgullo en el corazón. La cizaña se da la tarea de difamar a sus autoridades y desanima a las otras personas a su alrededor. Mire, hermano, cuando de repente si yo mismo le llamo y empiezo a hablarle mal de alguien, eso es ser cizaña. Eso es ser cizaña. Si yo me doy la tarea de hablarle a alguien y empezarle a hablar mal del pastor, del hermano, de la hermana, del vecino, eso es ser cizañoso. Jesús nos llamó a ser fuente de bendición. El Señor nos llamó a ser fuente de vida. Pero desde el momento que yo permito que Satanás siembre esa cizaña y yo empiezo a esparcer la cizaña, hermano, empezamos a ahogar el trigo. Y el Señor dice que nosotros, Él nos ha llamado. Fíjate lo que dice en la pantalla. Tenemos que recordar este principio importante que el Señor nos dice. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo voy a leer de abajo para arriba. Mire lo que dice ahí. Admirable es la luz de Jesús y nosotros estábamos en tinieblas. Admirable es la luz de Jesús. Nosotros, todos los que estamos aquí, caminamos en tinieblas. Y Él nos llamó. ¿Cuántos se sienten gozosos? Amén. Él nos llamó. Aleluya. Él te llamó, iglesia. Y te llamó para que anunciemos las virtudes de Jesús. Mi propósito como trigo, amado hermano, es llamarle a usted y animarlo. Levantarle el ánimo. Sigamos adelante, los días son malos, pero tenemos que seguir avanzando. Cristo pronto viene. El Señor viene pronto. Dice que para Él somos nación santa. Para Él nos ha hecho real sacerdocio. Para Él, hermanos, somos un linaje escogido. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de desafiar, hermanos, nuestro propio corazón y trabajar a favor de la obra de Dios y ser de bendición a los hermanos y hermanas y aún a aquellas personas en el trabajo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Hoy nos vamos a ir tempranito, gloria al Señor. Vean lo que dice el Señor allá en Mateo 13 otra vez. Me gustaría ampliar esto. Le damos toda la gloria al Señor en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. El Señor explica la parábola en el capítulo 13, versículo 36. Palabras textuales de Jesús. Empieza el Señor a explicar esa parábola para nuestro crecimiento. Amén. Amén. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Lea la iglesia. Respondiendo él Él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. el campo es el mundo, la buena semilla
cizañas son los hijos del mal. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos, gózate iglesia, entonces los justos resplandecerán como el sol, y el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Amén. Amén, amén. Vea qué interesante. Verso 37 una vez más. Respondiendo a él les dijo: el que siembra la buena semilla es Jesucristo. ¿Quién vive en usted, hermano? Jesucristo en usted. Esa semilla fue sembrada por Jesús. Por lo tanto, la semilla que hay en usted tiene que continuar la obra que Cristo estableció en su vida. Tenemos que seguir llevando esa buena semilla a las almas que no conocen la verdad del Evangelio de Jesucristo. Vean lo que dijo el Señor: el campo es el mundo. ¿A dónde tenemos que llevar esa semilla, iglesia? Al mundo tenemos que llevar esa buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Por eso el Señor, cuando envió a aquellos 70 a predicar, dijo: cuando entréis en aquella casa, decid: la paz sea con vosotros. Y si hubiera hijos de paz, esa paz reposará sobre ellos y ellos van a abrir las puertas para ustedes. ¿Cierto? Por eso mismo tenemos que llevar, hermano, continuamente este mensaje a las naciones. Vean lo que sigue diciendo el verso 38 una vez más: el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo. Di conmigo: Señor, ayúdame a no ser confundido ni engañado por el diablo. Porque un día va a venir la siega, hermano. Dice el verso 39: y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Mire, cuántas veces el Señor dijo en diferentes partes de la Escritura: porque estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será quitado. Estarán dos en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. Hermanos, seamos sabios. Amén. Seamos sabios. Amén. Que no nos toque a nosotros quedarnos. Tenemos que estar listos para irnos con el Señor. Uno será quitado, el otro y dice: habrá dos mujeres en el molino, una será quitada y la otra será dejada. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 40: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Imagínense qué tremendo será aquel día, hermano. Verso 41: enviará el Hijo del Hombre, Jesús, a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será lloro y crujir de dientes. Allí ese día, hermano, va a haber mucho llanto, ese día va a haber mucho arrepentimiento, pero ya va a ser muy tarde, porque el Señor, hermano, hoy, mientras hay vida y esperanza, hoy está llamando al arrepentimiento. Hoy el Señor está diciendo: es tiempo de mejorar nuestro caminar para la gloria de Dios. Hoy tenemos que avanzar, hoy tenemos que decirle: Señor, si yo reconozco que he fallado, ayúdame que mañana pueda caminar mejor. Yo quiero hacer tu voluntad para la gloria tuya, Señor. Amén. Porque quiero ser de ese remanente que dice el verso 43: entonces los justos, ¿cuántos se gozan? Entonces los justos resplandecerán como el sol, y en el reino de su Padre. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Bendito sea el nombre de Jesús. De nosotros depende, amada iglesia, dónde vamos a pasar la eternidad. El Señor claramente dice que, hermano, aquellos, dice el pasaje,
que sirvieron de tropiezo, y los que hacen iniquidad les serán echados en el horno de fuego. El Señor no nos llamó para eso. El Señor nos llamó para que seamos una fuente de bendición. El Señor nos llamó para que sigamos llevando el mensaje de salvación a todas las naciones. Y le dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y el Señor, enseñando a sus discípulos, le dijo que tenemos que ser trigo y dejar que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas. Como hablábamos ayer, hermano, dice en pantalla que el propósito de Dios es que Él nos eligió como un pueblo escogido. Somos un pueblo elegido. Somos un pueblo, hermano, que tenemos una misión. Somos un pueblo que tenemos todo lo que necesitamos para hacer el trabajo. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios dice, primero, que somos linaje escogido. Y si usted es linaje escogido, el Señor ya le dio autoridad. ¿Qué pasó cuando el hijo pródigo regresó ante su padre? Le dieron autoridad. Usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad de Dios. En el nombre de Jesús. Usted es un sacerdote con toda libertad. Usted puede llegar al trono de la gracia y clamar por esa alma y decirle al Señor, te ruego que salves a mi primo, a mi hermano, a mi tío, a mi papá, a mi mamá, y el Señor va a salvarlos. Con esa libertad y con esa autoridad. El Señor dice que Él nos llamó para que continuemos el mensaje. Bendito sea Jesús. El Señor no te llamó para que te pierdas, hermano. El Señor te llamó para prepararte y enviarte a las naciones como mensajero de justicia, como mensajero de gloria, como mensajero con propósito. Pero eso depende, hermano, de que nosotros permitamos y doblemos como el trigo todo nuestro corazón y rindamos toda nuestra vida al Rey de Gloria para que Él nos lleve a los lugares que Él desea usarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. A todos los hermanos que nos ven por la red social, Dios les bendiga. Que esta palabra sea de bendición para ustedes. Que esta palabra pueda llegar más allá de los corazones y poder comprender de una manera sencilla y clara lo que el Señor está hablando en este día. Dios les bendiga, mis hermanos.